Ejemplo 2. Calcule el líquido de mantenimiento y los requerimientos electrolíticos para un paciente de 6.8 kilogramos. ¿Sí? Entonces son 100 mililitros por cada kilo de peso. O sea, 100 por 6.8 nos quedarán en 680 mililitros. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? 680 kilocalorías se equivalen a 680 mililitros. ¿Sí? Aquí está en 24 horas. Y los requerimientos de sodio y potasio, pues nada más hacemos esa multiplicación, ¿sí? 2.5 por 6.8. Esto nos da igual a 17.000 equivalentes de sodio y 17.000 equivalentes de potasio por día. Entonces la solución final sería 1 litro de dextrosa al 5% con 25.000 equivalentes de sodio y 25.000 equivalentes de potasio para infundir a 28.3 mililitros por hora. ¿Sí? Redondeado, 28 mililitros por hora. ¿De dónde sale? Fíjense bien. Necesito meterle primero 680 mililitros en un día. Entonces yo lo divido en 24 horas que tiene el día. Para que esto me dé que le tengo que meter 28.3 mililitros por hora para tener este gasto al final. ¿Sí? Aunque no le cambie la bolsa, se va a quedar, de hecho le va a durar más de un día esa bolsa de infusión, porque le voy a poner 1 litro, pero en realidad no se la va a acabar. Nada más se va a acabar 680 mililitros. De ahí sale la cuenta que les mencionaba hace rato. ¿Sí? Y bueno, muchos factores alteran los requerimientos de mantenimiento. Ya dijimos, la sudoración, la fiebre, el aumento de la frecuencia respiratoria, el aumento de la ingesta de líquidos o de su salida, los estados hipermetabólicos o hipometabólicos. Entonces, en este caso, pues hay que ajustarnos a lo que este paciente tenga en particular. Por ejemplo, si están teniendo pérdidas de jugo gástrico, vamos a ver que va a estar perdiendo muchísimos electrolitos, como ustedes ven, 50 de sodio por litro, 515 de potasio, está perdiendo muchísimo, ¿sí? Y esto no es que tanto que lo esté perdiendo por medio de la salida del cuerpo, lo que pasa es que se mete la célula para equilibrar el estado ácido-base, ¿sí? Entonces, si nuestro paciente tiene algo de esto, pues tenemos también que tratar de ajustarle esa pérdida de electrolitos, ¿sí? Entonces con esto concluimos cómo se hace el cálculo para sacar el líquido de mantenimiento y los electrolitos de mantenimiento. Yo creo que ojalá haya quedado claro, porque si no, no voy a entender la siguiente parte. Sigue la fase de reemplazo. En la fase de reemplazo vamos a ver que ese estado mórbido que tiene el paciente hace que esté perdiendo líquidos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que reponérselos, o bien tiene colocado una sonda nasogástrica, o tiene una ileostomía, o algo así por el estilo, que hace que haya una pérdida constante. Entonces, aparte del mantenimiento, tengo que ponerle lo que está perdiendo de más, para que nuestro balance, como dijimos al principio, quede igualado a 0, ¿sí? Y bueno, ¿por qué puse deshidratación? ¿Por qué vamos a analizar el tema de deshidratación en esta plática? Porque es la causa más frecuente que nosotros tenemos de pérdida de líquidos, que es la diarrea. Y bueno, la causa más frecuente de diarrea son las infecciones gastrointestinales virales o bacterianas. Otras causas que tenemos de deshidratación como tal es una ingesta inadecuada de líquidos por alteración del estado de la conciencia, del mecanismo de la sed, por un deterioro físico o mental, porque no puede tragar el paciente, tiene una disfagia por algún motivo, porque está teniendo un aumento en la pérdida gastrointestinal de líquidos. Y dijimos que tiene diarrea, vómito, tiene un drenaje nasogástrico, una ileostomía, porque tiene aumento en las pérdidas sensibles, está sudando mucho, tiene fiebre, ¿sí? Está diaforético, o bien tiene más pérdidas renales, tiene una diuresis osmótica alterada, pues tiene diabetes mellitus, una diabetes insípida central o nefrogénica, lo que se les puede ocurrir que haga que tenga más pérdida de líquidos. Pero acuérdense, la más frecuente es la diarrea, ¿sí? Por infecciones gastrointestinales y pues, obviamente acompañada del vómito. No siempre, pero muy frecuentemente. Entonces hay que determinar el grado de deshidratación que tiene este paciente. Para hacerlo, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a clasificarla en leve, moderada y grave, dependiendo de la cantidad, del porcentaje de peso que haya perdido. Ahí se me estaba secando la boca. En los niños mayores
En la leve se pierden 3%, en la moderada 6% y en la grave 9% del peso corporal. En lactantes menores de 20 kilos, pues correspondería respectivamente al 5, 10 y 15%. Ok, ¿cuáles son los síntomas o los signos que nosotros tenemos que buscar? Si ustedes se fijan, en la leve tenemos casi todo normal, ¿no? Movimientos mucosos normales, lágrimas normales, diuresis concentrada, normal o concentrada, entonces ahí sería un dato, ¿no? El llenado capilar menor de 2 segundos, eso nos tiene que llamar la atención. La retracción de la piel está normal, la presión arterial está normal, la frecuencia cardíaca está normal o si acaso un poquito aumentada. Entonces lo que hay que buscar nosotros es esto, una diuresis concentrada o bien un llenado capilar menor de 2 segundos. En la moderada tenemos que las membranas mucosas pues están secas, las lágrimas están ausentes, la diuresis disminuida, el llenado capilar puede estar aumentado o normal, la retracción de la piel se vuelve un poco más lenta, ¿sí? Pero todavía no llega a ser el signo del pliegue, todavía no. La presión arterial está normal o puede que ya empiecen a haber cambios ortostáticos y cuando se levanta pues se le baje la presión y puede tener un síncope o una lipotimia. La frecuencia cardíaca aquí también está alterada con los cambios ortostáticos. Ya en la grave las mucosas están tan secas que pueden estar agrietadas, no hay lágrimas tampoco ya, la diuresis es escasa o bien ya puede estar nula en oliguria, ¿sí? O en anuria. El llenado capilar está aumentado, ¿sí? La elasticidad de la piel está retardada, nos da el signo del pliegue. La presión arterial es baja, porque ya te tiene que llamar la atención. Y la frecuencia cardíaca está aumentada y teniendo un pulso filiforme, que es cuando ya el paciente tiene una importante pérdida, ¿sí? de líquidos. Muy bien, el cálculo del reemplazo de la deshidratación isoosmolar es rápido, ¿no? Ustedes pueden observarlo. Dependiendo del porcentaje de deshidratación es lo que le vamos a poner de agua, de sodio y de potasio. En el primero, en el del agua, como ustedes ven, una mnemotecnia fácil es que le agrego un 0 adelante de este número y es lo que le voy a poner de líquidos por kilogramo de peso. Si tiene una deshidratación leve, de que ha perdido el 5% del peso corporal, le voy a meter 50 mililitros por cada kilogramo de peso. Si son 10, le meto 100 por cada kilogramo. Si son 15, le meto 150 por cada kilogramo de peso. Acuérdense, le agregan un 0 adelante, ¿sí? Sodio. En el sodio, como ustedes ven, si es leve, le pongo 4 mil equivalentes por kilo. Y luego lo voy utilizando la tabla del 4, ¿no? 4 por 1, 4. Luego en la otra, 4 por 2, 8. O bien le voy sumando 4 y 12. Es bien fácil, ¿sí ven? 4, 8 y 12. Esto lo pueden memorizar por kilogramo de peso. Y en la última es igual, pero con 3. 3, 6, 9 respectivamente, ¿sí? Es bien fácil estos números de grabárselos y más si lo están usando pues seguido. Ahora bien, no siempre la deshidratación es isoosmolar, que es lo más frecuente. El 85% de los casos son deshidratación isonatrémica o isoosmolar. Pero también puede estar hiper o hiponatrémica o hiper o hipoosmolar. Por lo tanto, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial y para eso tenemos ciertos hallazgos clínicos, físicos que nos pueden orientar. Por ejemplo, en un paciente que tiene una deshidratación isonatrémica, su estado mental va a estar lento, va a estar letárgico. La textura de la piel va a estar seca, la frecuencia cardíaca aumentada, la presión puede ser normal o puede haber cambios ortostáticos y el llenado capilar se encuentra entre 1,5 y 3, un poquito alargado, ¿sí? En la hiponatrémica, el paciente está pues más decaído, está más letárgico, su piel se siente húmeda y fría. ¿Por qué? Porque ya no está teniendo esa regulación de la temperatura, ¿sí? La frecuencia cardíaca está muy aumentada, la presión arterial aquí sí baja, ¿sí? Y el llenado capilar está todavía más aumentado que 3 segundos, ¿sí? Y en la hipernatrémica, ¿qué nos llama la atención? En la hipernatrémica, el paciente está irritable, la piel está pastosa, la frecuencia cardíaca tiene variaciones
ortostáticas y está muy poco aumentada. La presión arterial puede estar normal o también como si fuera isonatrémica en cambios ortostáticos, y el llenado capilar pues está normal. Entonces, ¿qué podemos observar? Que es bien difícil hacer un diagnóstico diferencial entre una isonatrémica y una hipernatrémica. ¿Cuál sería un punto importante a recordar? Sería esto: la piel pastosa en hipernatrémica, húmeda y fría en hiponatrémica y seca en isonatrémica. Yo creo que eso es lo que tenemos que grabarnos. Y bueno, sigamos. Aquí tenemos algunas causas de hipernatremia, que como digo es la que nos va a dar una dificultad para hacer el diagnóstico. Por lo tanto, esto nos puede ayudar a ver en qué situaciones puede haber una deshidratación hipernatrémica. Entonces tenemos que puede ser por 3 causas o 3 mecanismos fisiopatológicos. 1, que tengamos exceso de sodio en nuestro organismo, que tengamos una mayor pérdida de agua que de sodio, o que tengamos una pérdida o déficit de agua ya de base y que no esté perdiendo sodio, ¿sí? Entonces, en exceso de sodio, pues una administración de agua de mar, que le pongamos mucho sodio en nuestra fluidoterapia, o que hagamos una mezcla inadecuada cuando se hace la fórmula para los lactantes. En la pérdida o déficit de agua, por ejemplo en diabetes insípida central o nefrogénica, que haya más sudoración, que no esté íntegro el mecanismo de la sed, o en una diabetes mellitus, ¿sí? O bien que la pérdida sea mayor de agua que la de sodio. Los dos están perdiendo, pero es más la de agua. Por ejemplo, en las diarreas, no es lo frecuente, es del 100% de las diarreas, para que sea una diarrea con deshidratación hipernatrémica, solamente ocurre entre un 5 y un 15% de los casos. Casi siempre, como les decía, es iso-osmolar. En una diuresis osmótica, en una uropatía obstructiva, una displasia renal. Como ustedes ven, no es tan frecuente. ¿Qué consideraciones ácido-básicas debemos de tener en estos pacientes? Bueno, que la deshidratación se va a acompañar de fracaso circulatorio, y por lo tanto ese fracaso circulatorio nos va a hacer que no se esté oxigenando bien los tejidos de la economía. Todos estos van a empezar a usar otro tipo de respiración celular, que es la anaeróbica, y nos van a dar una acidosis metabólica que puede ser de brecha aniónica aumentada o disminuida. Les prometo que más adelante les haré un video sobre gasometría arterial y equilibrio ácido-base para que entiendan bien esto, pero pues no es el tema de hoy. Pero tengan en cuenta que esto nos va a alterar lo que nosotros le vamos a hacer o cómo vamos a tratar a nuestro paciente en la fluidoterapia. Bueno, ¿cuáles son las causas de acidosis metabólica? Primero, las de brecha aniónica normal, pérdida gastrointestinal de bicarbonato, por ejemplo en las diarreas, pérdida renal de bicarbonato, como en acidosis tubular renal o disfunción renal, por ingestión de cloruros ácidos como cloruro de amonio o en la sobrealimentación, ¿sí? Y de brecha aniónica elevada, pues la acidosis láctica, la cetoacidosis, la insuficiencia renal, son todos aquellos aniones que no son medibles normalmente o no son cuantificados. Por eso hay que hacer también el diagnóstico diferencial, ¿sí? En intoxicación por metanol, por etilenglicol, etcétera, que son con lo que se elabora, por ejemplo, el anticongelante, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces, para que lo tengan pues en cuenta. Para arreglar este desorden se debe reponer obviamente bicarbonato. Antes uno pensaría que pues lo más rápido, ¿no? Hay que darle un bolo de bicarbonato para que se haga, pero no, debe ser de forma lenta, ¿sí? Se tiene que calcular cuánto es lo que hay que ponerle, ¿sí? Y se hace con esto. El déficit de bicarbonato es igual al bicarbonato normal. Acuérdense que es de 22 a 24 mil equivalentes por litro, menos el bicarbonato que nuestro paciente tiene, o el actual o el real, por el peso del paciente en kilogramos, por el volumen de distribución, que es una constante que es igual a 0,6 para los niños, para los adultos, y 0,7 para los lactantes, ¿sí?
Y bueno, se tiene que reemplazar no el 100%, se tiene que reemplazar del 30 al 60% de ese déficit, nada más. Perdón, del 50 al 60% de ese déficit, nada más. Lo demás se va a equilibrar cuando empieza a arreglarse este trastorno de equilibrio ácido-base solito, o bien cuando reanudemos la vía oral. Entonces hay que hacerlo así. Consideraciones para el potasio. Si no es tan grave el trastorno, no se debe tratar, ya que al reanudar la vía oral también se va a tratar el déficit. Pero si no se dará alimentado por vía oral por largo tiempo, o porque está vomite y vomite y vomite, o porque tiene unas abundantes evacuaciones mayores de 10 mililitros por kilogramo peso día, pues requerirá mínimo de 20 a 40 miliequivalentes por litro de cloruro de potasio. Una consideración que hay que tomar en cuenta es que si hay acidosis, pues si le damos cloruro de potasio lo vamos a pasar a joder un poquito más, entonces hay que buscar otra forma como el acetato de potasio. Y no hay que permitir que se haga hipercalemia, o sea, tampoco hay que ponerle de más por el riesgo de una arritmia letal, ¿sí? Consideraciones renales. Si hay oliguria, que se define como menos de 1 mililitro por kilogramo por hora de diuresis en los lactantes, o bien menos de 0,5 mililitros por kilogramo por hora, en lactantes, y esto es para niños más grandes, ¿sí? Pues está indicado hacer una fluidoterapia más agresiva, porque esto se ha visto que mejora el desenlace de nuestros pacientes, o sea, se recuperan más si hacemos una terapia agresiva de fluidoterapia.